Situado en el recientemente rehabilitado Hospital Provincial de Santa María Magdalena en Almería, el Museo del Realismo Español Contemporáneo está dedicado al arte realista, con obras hechas entre 1890 y el año 2023 por 134 artistas españoles. Está gestionado por la Fundación de Arte Ibáñez Consentino. La colección permanente se compone de 269 obras, incluyendo 187 pinturas, 64 esculturas, 17 dibujos y un grabado. La Fundación de Arte Ibáñez Consentino, junto con la Diputación de Almería, organizan la exposición Fortuny y su entorno en la colección Vida Muñoz, una muestra producida por la Fundación, que reúne los fondos de la colección privada formada por Manuel Vida y Carmen Muñoz, y cuyo protagonista principal es Mariano Fortuny y Marsal, artista internacional muy vinculado a Andalucía, sumándose así a la celebración del Año Fortuny. La colección Vida Muñoz está en posesión de un valioso legado del pintor Fortuny. Se han reunido para esta ocasión 86 obras, entre óleos, acuarelas, dibujos y grabados, ampliándose con la participación de varios artistas que giran en torno a la trayectoria artística de Mariano Fortuny. La intención es presentar al artista a través de un planteamiento expositivo que busca en su quehacer artístico y lo sitúa en la historia del gusto estético de la época, adentrándose en la renovación pictórica española de aquel momento, en el que Fortuny destacó por encima de todos sus contemporáneos. El catedrático de Historia del Arte y comisario de la exposición, Javier Pérez Rojas, para esta ocasión dibuja con una amplia selección de obras un extenso recorrido por la vida y trayectoria del pintor y su entorno, una propuesta estética de un artista de fama internacional que se supo adelantar a su tiempo, reuniendo una parte sustancial de su trayectoria artística que conforman un conjunto de obras de diferentes periodos o fases del artista. Aunque predominan los óleos realizados en Andalucía, hay también interesantes creaciones de Fortuny hechas en Roma y Portici, así como una representativa selección de grabados y dibujos. Es en el grabado donde a veces es más fácil descubrir el espíritu más moderno e innovador del joven maestro. Esta exposición, que forma parte del conjunto de muestras organizadas con motivo de la conmemoración del 150 aniversario del fallecimiento del pintor, se ha enriquecido además con la generosa contribución del Museo del Prado de Madrid, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, el Museo de Reus, el Museo Casa Pinazo de la Comunidad Valenciana y la colaboración de varias colecciones privadas, posibilitando esta conjunción un recorrido más aproximado a la realidad del artista y fomentar el conocimiento de su atractiva e inquietante obra en otros puntos geográficos. Mariano Fortuny y Marsal nació en Reus en 1838 y falleció en Roma en 1874. Fue pintor, acuarelista y grabador. Está considerado junto con Eduardo Rosales como uno de los pintores españoles más importantes del siglo XIX, después de Goya. Se quedó huérfano a la edad de 6 años. Fue criado por su abuelo. Él fue su tutor y su mejor valedor en sus primeros años y en la edad temprana, favoreciendo su formación artística con el pintor reusense Domènec Soberano. Los eclesiásticos de Reus le aportaban una pequeña ayuda económica. También trabajó de niño con el platero y orfebre miniaturista Antoni Bassa, influyéndole esa minuciosidad que siempre caracterizó su estilo. Desde Reus hasta Barcelona, andando, en compañía de su abuelo, se trasladó en 1852.
Allí entró a trabajar en el taller del escultor Domènec Talarn, quien, satisfecho con los avances del joven alumno, le gestionó una pequeña pensión de la Obra Pía y la matrícula gratuita en la Escuela de Bellas Artes de la Lonja, lugar donde por vez primera recibió enseñanza oficial. Los maestros importantes de esta escuela fueron Pablo Milá y Fontanals, Luis Rigal y Claudio Lorenzale. Algunos estaban muy influidos por el llamado purismo nazareno. Con una pensión que le otorgó la Diputación de Barcelona, se trasladó por vez primera a Roma en 1858. En esta ciudad entabló amistad con otros artistas españoles, como Dioscoro de la Puebla y Eduardo Rosales, para demostrar sus progresos y justificar su estancia, lo mismo que otros artistas plásticos. Constantemente debía enviar a la Diputación algunas de las obras. Asistía a la escuela privada de Lorenzale, desarrollando un sentido más amplio del gusto por el romanticismo. Conoció también en Roma a varios artistas italianos, entre ellos Attilio Simonetti, que se volvió su discípulo y amigo fraterno. Cuando estalló la Primera Guerra de Marruecos en 1860, la Diputación de Barcelona encargó a Fortuny que viajara a ese país para convertirse en cronista gráfico de la contienda, en compañía de Pedro Antonio de Alarcón, escritor granadino que perteneció al realismo literario, integrándose como pintor en el regimiento de su paisano Juan Prim, también originario de Reus. El 12 de febrero de 1860 se registró su llegada a estas tierras, comenzando su trabajo como cronista gráfico de los acontecimientos. Para Fortuny, África supuso un gran descubrimiento. Se deslumbró por la luz norteafricana, las luces y los habitantes de Marruecos, y se encandiló por las planicies abiertas, llegando incluso a aprender algunas nociones de árabe para poder integrarse mejor. Al sentirse atraído intensamente por los temas orientales, se liberó de convenciones y academicismos. Como consecuencia de esa estancia, pintó algunas de las obras más significativas de su producción, como la Batalla de Tetuán, del Museo Nacional de Arte de Cataluña, o Paisajes, donde practicó todas las aportaciones técnicas que fue añadiendo a su arte, como Paisaje norteafricano, del Museo Carmen Thyssen de Málaga, consiguiendo mediante las cuales conferir una sensación ambiental de pleno sol a una composición de apariencia engañosamente intrascendente. A partir de estas vivencias se interesó por el pintoresquismo árabe, tomando inspiración desde entonces para el resto de su obra, apreciándose significativamente en otras pinturas posteriores, en especial la titulada La Odalisca. Tras la firma de la paz con España, concluyó la Guerra de Marruecos, regresando Fortuny a la península. Durante un tiempo vivió en Barcelona, creando una amistad con la familia de Madrazo, de la cual su hija Cecilia se convirtió en su esposa. Fortuny se trasladó a Roma, asistiendo el pintor a la Academia de Bellas Artes de Francia en la Villa Médicis. Allí comenzó los bocetos de su gran obra La Batalla de Tetuán, encargada por la Diputación de Barcelona en 1862 para exaltar las hazañas de los soldados catalanes durante la Guerra de Marruecos. Fortuny capturó el momento más heroico de la batalla, que tuvo lugar el 23 de marzo de 1860 en el valle de Guadarrás. En el otoño de 1862 solicitó a la Diputación de Barcelona volver a África para hacer un estudio de la luz del lugar. A cambio, él enviaría algunas obras que realizaría en esa estancia. Lo aprendido y vivido en este viaje tuvo gran influencia en su estilo, al tornarse sus obras con un aire más oriental, apreciándose esas vivencias
En el gran plafón, encargado por el duque de Riansares, la reina María Cristina pasando revista a las tropas, conservado en el Museo del Prado. Cuando regresó a Europa, volvió a Roma, contrayendo matrimonio con Cecilia de Madrazo, hija del pintor Federico de Madrazo y también hermana del pintor Raimundo, estableciendo entre ambos una íntima amistad y compartiendo la afición por la tauromaquia. Esta manifestación artística apasionó al pintor, impresionándole los valores plásticos, mezcla de color y drama ritual, elegancia y brutalidad del universo taurino, dejando atrás el preciosismo idiosincrásico del pintor, para captar con un agudísimo sentido del movimiento instantáneo la sensación de fuerza bruta y dramatismo desaforado de los protagonistas. En 1868 el matrimonio Fortuny se instala en Granada. Pintará Mariano varias obras y atrajo a algunos de sus amigos de París, como Martín Rico, Jules Wors o el bilbaíno Eduardo Zamacois, que murió en Madrid antes de llegar. En 1870 pintó uno de sus cuadros más famosos, titulado La Vicaría. El coleccionista de estampas y Fantasía sobre Fausto terminaron de catapultarle hasta el éxito definitivo, aunque el paso clave de su consagración internacional ocurrió cuando fue a París en 1870. Visitó el Museo del Louvre y el de Luxemburgo, interesándose especialmente por artistas como Eugène Fromentin, Horace Vernet, Alexandre Gabriel de Cans y en especial por Eugène Delacroix. Posteriormente, Fortuny viajó brevemente a Londres, Nápoles y a la pequeña localidad de Portici en el sur de Italia. Empezó por entonces a manifestar síntomas de depresión. El éxito comercial le encumbró a una envidiable posición económica y social, pero la clientela le demandaba un tipo de pintura que le impedía evolucionar. Regresó a París en mayo de 1874, con la intención de romper su relación con el marchante Goupil. Finalmente, el 9 de noviembre de ese mismo año, volvió a Roma, muriendo el 21 de ese mes debido a una hemorragia estomacal causada por una úlcera. Al año siguiente de su fallecimiento, en abril de 1875, los cuadros que aún se encontraban en su estudio y los diferentes objetos que reunió en su colección privada se subastaron en el Hotel Drouot de París, alcanzando entonces precios desorbitados. A pesar de su temprana muerte, a los 36 años, el virtuosismo técnico de su obra y su estilo lo definen como un gran pintor que marcó indeleblemente a toda una generación de artistas europeos, cultivando una figuración preciosista atenta a los detalles y juegos de luces, plasmando con asombrosa precisión mediante un leve toque de pincel aparentemente libre y espontáneo. Las exigencias de su marchante Goupil y el éxito comercial frenaron la evolución que él deseaba y que pudo revolucionar totalmente la pintura española de no haber fallecido tan pronto, tal y como se puede apreciar en algunas de sus últimas obras, como el pequeño cuadro Desnudo en la playa de Portici o Los hijos del pintor en un salón japonés, las dos en el Museo del Prado. Su corazón está enterrado en la Prioral de San Pedro, en Reus, su localidad natal. Allí también se ha dado nombre al teatro principal de la ciudad y se le ha erigido una estatua en la plaza dedicada al pintor, pero más conocida como Plaza del Condesito,
personaje protagonista de una de las más populares acuarelas del maestro, un caballero del siglo XVIII encima del pedestal y un medallón en bronce con el retrato de perfil del pintor Fortuny en la base. Su hijo, Mariano Fortuny y Madrazo, fue un notable pintor, escenógrafo y diseñador. Sorprende en la corta vida de Fortuny la vasta producción fruto de una extraordinaria capacidad de trabajo. Su obra conforma un complejo entramado creativo sumamente plural. Fortuny se proyecta sobre todos los géneros y técnicas e ilustra un variado catálogo de tipos humanos de toda índole y ambientación. Aunque fue la pintura de género la que más fama le proporcionó, es también un refinado paisajista que desarrolla escenas plenas de vibración lumínica y colorido. Fue también excelente su contribución al grabado, con una producción no muy extensa, pero sí de una fuerza y modernidad extraordinarias. Se pretende con esta exposición y otras similares crear un modélico ejercicio de la necesaria descentralización cultural. No solamente las que se consideran grandes ciudades deben ser las exclusivas a la hora de exponer o promover eventos culturales de relevancia, como lo tiene esta muestra desde Almería para toda Andalucía.